Bueno, en esta tarde estamos aquí en la ciudad de Riobamba con un amigo que es también, digamos, un joven que tiene sus principios, prácticamente un liderazgo, y estamos ya culminando los labores de hoy, que es día viernes. Entonces mi amigo Néstor Guamán está aquí en la ciudad de Riobamba. Quisiéramos hacer pequeñas preguntas sobre cómo se ha visto. Prácticamente estamos viendo sobre muchos, diríamos, crisis, por ejemplo, de la economía del país. Prácticamente podríamos hablar en esta tarde aquí en la ciudad de Riobamba. Mi amigo Néstor, bienvenido a tu programa Entrevistas sobre Ruedas. Bueno, estamos en esta tarde juntamente en este magnífico programa. Queremos también decirles y comentarles que no estamos conduciendo, que es algo muy importante, porque luego nos van a decir que estamos cometiendo una infracción, pero no es eso, peor, una contravención de tránsito. Estamos estacionados en una de las principales calles de esta ciudad de Riobamba. Y gracias, Daniel, por haberme invitado a tu programa. Y hoy vamos a hablar sobre lo que tú me has comentado, sobre la situación económica que vive nuestro estado ecuatoriano, la misma que desde mi punto de vista sufre grandes cambios en el ámbito, digamos, afecta directamente al Claro. producto de las canastas básicas. Entonces, eso provoca que cada una de las familias no puedan tener ese acceso a los productos, y si los tienen en pequeña escala. Esto se ha debido a las políticas económicas que el gobierno ha establecido para nuestro país, y con lo que está sucediendo el ingreso de muchos extranjeros. Ustedes ya conocen a qué extranjeros me refiero. No sería muy importante darles la importancia comentando quiénes son y por qué están aquí. La realidad que viven nuestros países no es una historia muy nueva ni de hoy. Es una economía que ha tambaleado desde la época republicana. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde siempre habrá pobres, pero también habrá ricos. Mi estimado Néstor, de verdad estamos muy agradecidos y por el aporte que nos das sobre esta situación grave del país. Conociendo como conocedores también de los principios bíblicos, ¿cómo podríamos, no sé, ayudar a nuestros amigos extranjeros también? Mira que la crisis en realidad ha sido sumamente dura para el país. A pesar de eso, acoger a nuestros hermanos venezolanos también ha sido también digamos, una obligación o una decisión tan dura, ¿no? Y también nuestras autoridades han permitido el ingreso también. Y nosotros como cristianos, ¿cómo podríamos ayudar? ¿Cómo podemos ver desde el punto de vista bajo los principios bíblicos? Y también, aparte de eso, hemos visto, yo digo que no todo, sino ha habido también un incremento. Claro que en el país había, ¿no? Digamos, la delincuencia, todo eso, pero ahora se ha sumado más, que hemos visto a través de los medios de comunicación, sobre las redes sociales. ¿Qué nos podrías comentar, Néstor, sobre esto? Vamos a empezar comentándoles algo. La situación migratoria es algo que se da desde los tiempos bíblicos. Nosotros podemos ver el éxodo que se vivió en la época de la Biblia, en la cual nosotros vemos que cierto personaje tuvo que guiar a un pueblo a otra ciudad, y ellos se demoraron varios años. Migraron mucha gente, salieron de sus pueblos para poder llegar a cierto lugar. Es Hablando decir, del pueblo de Israel prácticamente. obviamente hablamos de Abraham específicamente, que guió a su Ah, pueblo. primeramente. Entonces, durante todo nuestro tiempo debemos recordar que el Ecuador también vivió una época muy oscura, muy trágica, cuando se sucedió el feriado bancario. Exactamente. Esto hace varios años atrás. Migró mucha gente hacia los Estados Unidos, al continente europeo y a otros lugares. Son tiempos que son decisiones que toman el gobierno de turno, y esto muchas veces afecta directamente a las personas de bajos recursos económicos. En el ámbito que hoy tenemos muchos extranjeros en nuestro país, y ya están formando un caos
tal vez en el ámbito delincuencial se ha incrementado. Nosotros podemos decir que no somos, como hijos de Dios, no podemos juzgar a toda una nación. No podemos decir que todos ellos son Delincuentes, generalizar, en otras palabras, como tú me has manifestado. ¿Por qué? Porque nosotros también somos de una nación que se llama Ecuador, de un país. Entonces, no alguien que nos digan que todos los ecuatorianos son con palabras ofensas que nos ofendan, no nos gustaría, y entonces nosotros no podemos ir de una manera muy generalizada contra estos ciudadanos como son de aquel país. Entonces, como hijos de Dios, mejor debemos aportar, ayudar. Claro que muchas veces hay familias que no tienen ni para su sustento diario, como sucede en el caso de los ecuatorianos, pero se puede ayudar con algo sumamente importante, con nuestras oraciones. Y si hay personas quienes tienen tal vez congregaciones que tienen recursos suficientes, es muy bueno que también podamos ayudarles con la alimentación a estos ciudadanos que vienen de otros lugares, así también a que ellos también realicen trabajos honestos y aprendan a ganar, porque nosotros también no somos ciudadanos que podemos estar ayudándoles a cambio de nada. Siempre es mejor que nosotros también hagamos que ellos nos aporten en algo para nuestro país. Y sobre todas esas situaciones que se vive diariamente de la delincuencia, así, es algo que se debe vivir y nosotros no podemos ir contra los tiempos que se ha establecido. Digamos, la delincuencia es algo muy histórico, muy antiguo. No podemos decir que la delincuencia se ha incrementado ya en los últimos años. Claro que obviamente ha crecido las cifras, pero siempre ha existido. Y sobre todo nosotros debemos guardar este principio bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dice la palabra de Dios, el amor hacia el prójimo. No somos quienes para juzgar, y el único juez sobre todo, y quien podrá juzgar a este mundo y a cada uno de nosotros por nuestros actos que cometemos, es Dios. Exactamente, mi estimado Néstor, muy acertada a las, digamos, a los comentarios que tú me has mencionado en esta tarde. Y también, en realidad, la situación también está dura el país, y también bajo, viendo desde el punto de vista bíblico, también es exactamente como debemos hacer como hermanos cristianos y hermanos latinos como somos. Y también quisiera en esta tarde, quisiera preguntar, no quisiera preguntar, sino quisiera que cuente una anécdota que ha sucedido en su vida. Yo sé que tú vienes de Guamote prácticamente, y has estudiado y también aquí en la ciudad de Riobamba, y has visto la situación. Yo quisiera preguntar una anécdota que hayas vivido digamos, en el liderazgo de, digamos, bajo en la iglesia prácticamente, que podría mencionarte. Una anécdota rápida que quisieras contar, y un mensaje que quieras llegar a los jóvenes para que lleguen a liderar. Nosotros hemos visto que tú has manejado ciertos grupos jóvenes y tienes un liderazgo, y han visto y han seguido algunos del modelo que tú has ido, y también has dejado una huella también. Bueno, quisiera empezar por esto, que Dios sobre todas las cosas nos ha determinado cosas grandes para nosotros, y los tiempos de Dios son perfectos y nos dice en su palabra. El liderazgo muchas veces hay una gran incógnita, una gran pregunta que muchos dicen, ¿el líder nace o se hace? Entonces nosotros empezamos a tratar de descifrar si nace o el líder se va haciendo en la vida. Entonces hay dos posturas que yo en realidad no pudiera irme por ninguna. En este caso quisiera ser neutral, porque no quiero afectar ciertos criterios que ciertas personas tienen. Claro, y en realidad el libro de John Maxwell también habla sobre ese tipo de concepto que dice si se hace o se nace. También todo eso podría, o sea, hablando de teoría prácticamente. Entonces tú muy particularmente estás mencionando que no más o menos inclinas ninguna Claro, de los ninguna de las conceptos. teorías. Cada quien tenemos un criterio propio, un criterio que son nuestros en realidad, así como hay algunos autores que ya han escrito, nos han comentado. Exactamente. Y entonces no confundamos también el liderazgo con el don o el llamado que Dios nos ha dado. Son cosas muy distintas que nosotros como hijos de Dios debemos saber. Venir a esta ciudad de Riobamba ha sido una de las ciudades
como decir, muy importantes para nuestra provincia. El capital de la por la provincia. capital, por ser la capital, obviamente. Y muchas veces algo que yo he podido ver y decir es por qué sobre tantas cosas que hay, uno tiene que estar, digamos, representando a un gran número de jóvenes dentro de los consejos consultivos. Eso es sumamente muy importante y muy valioso. El proceso de selección ha sido muy cerrado, votos tal vez con uno o con dos, pero es algo que siempre hay. Dios siempre, si tiene un propósito con tu vida, te va formando. Algo que yo he podido ver que Riobamba es una ciudad en la cual tú no te puedes perder. Es una ciudad que bajas y subes, dependiendo de la ubicación geográfica que yo voy. Igual, si tú vienes de Cacha, tú vienes de Cacha, bajas y regresas así. Y no es como muy dificultoso. Igual si tú vienes de lo que es sector Chambo, Pungala, Flores. subes, Flores, bueno, tiene otra ubicación así. Pero Exactamente. subes y bajas lo mismo. Es... Igual si vienes de Guano. Entonces es un lugar muy céntrico, muy céntrico. Y algo que nos ha permitido ser esa ciudad muy reconocida es que en esta ciudad se han escrito las historias más grandes de nuestra vida republicana, por el hecho de que se celebró la primera constitución de la vida republicana de nuestro país en 1830. Es sumamente importante. Además, debemos recordar que fue una ciudad muy estratégica para derrocar a ciertos gobiernos de turno. Entre ellas, ciertos gobiernos también prepararon sus batallas. Tenemos también en un vecino cantón donde se produjo una de las batallas más grandes e históricas que a nivel nacional es muy reconocida. Entonces, poder estar en esta ciudad es estar en donde hubo mucha historia. Y creo que Dios ha tenido mucha misericordia porque también Riobamba, Chimborazo y el Cantón Colta y otros cantones son esos cantones donde hay el sector indígena. Y el sector indígena ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque ha sido donde han sabido llegar los primeros misioneros trayendo la palabra de Dios. Lo que nos ha permitido que nosotros como ciudadanos podamos conocer un poco más de lo que es la historia, la llegada del evangelio, muy importante. Es decir, estamos viviendo en una ciudad de muchas historias, de mucha trayectoria, no solamente en el ámbito espiritual con los evangélicos, sino también debemos recordar que la historia de Martin Luther King, de la cueva de Luterano, es decir, sumamente importante. Como es la ciudad de las primicias, como, sí, como se dice, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, ¿por qué Riobamba? Pero últimamente Riobamba está perdiendo mucha identidad, la importancia o no importancia que han prestado los gobiernos ha permitido que poco a poco se vayan disminuyendo. Pero creo y confío que hay generaciones como las nuestras, otras generaciones que tienen otras visiones y cambiaremos una visión más importante para nuestra ciudad. Una de las anécdotas que podría decir en Riobamba es que una vez cuando creo que tenía los 13 años me perdí en la Condamine. Entonces me di como 20 vueltas, me perdí como una hora buscando la parada de buses y sin saber que la parada de buses estaba como a una cuadra. Entonces, una de las anécdotas. Y de ahí podría decir que la vida estudiantil ha sido una ciudad muy tranquila. 2 veces creo que tuve esa sorpresiva visita de que digamos de los delincuentes, pero gracias a Dios todo súper bien. Y lo que yo podría decir es de que a los jóvenes no imitamos a nadie, a un líder así, tal vez tomemos como un referente, pero Dios nos ha hecho únicos y nosotros somos diferentes. Así como las huellas dactilares de nuestras manos no son iguales, tal vez parezcan características, pero en algo se diferencia. Así nos ha hecho Dios. Si queremos hacer un liderazgo, hagámoslo, pero a nuestra manera que Dios nos ha llamado y no a una manera que yo quiero ser como tal persona. Sería un error muy grande. Y Dios, al que sabe valorar, al que es fiel en lo poco le pondré lo mucho, nos dice su palabra. Y sobre todo la humildad que debe caracterizarnos y nunca nunca decir que venimos del campo, nunca decir que somos pobres y ahora cómo lo haremos y ahora quién nos podrá ayudar. No,
Recordemos que somos hijos de Dios y ya tenemos algo más. Recordemos que hasta mientras vivir debemos hacer algo para esta generación, para este mundo. Pero nuestro reino está en el reino de los cielos. Y que Dios les bendiga también, y un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Esto es Entrevista sobre Rueda con nuestro amigo Néstor Guamán, y también es uno de los representantes, un representante más de aquí de la provincia de Chimborazo, como uno de los consejos consultivos también, que ha trabajado también en Cantón Guamote, también ha sido uno de los élites, yo podría decir, que dentro de ámbito juvenil prácticamente ha venido trabajando. Entonces esta tarde tuvimos la oportunidad de encontrarnos y hacer un pequeño paréntesis de entrevista, podríamos decir, y muy acertadamente ha mencionado sobre la situación y también sobre el liderazgo y cómo debe ser digamos, un evangélico, un joven evangélico bajo los principios cristianos prácticamente. Entonces eso ha sido para nosotros un gusto y digamos, una bendición de estar aquí, y también en los próximos encuentros vamos a estar hablando sobre más temas. Y qué mensaje podrías dar, amigo Néstor, a la juventud de hoy, y también de seguir trabajando en lo que es el área espiritual, sin olvidar también lo que es la educación secular, que es muy importante en estos tiempos? Quiero empezar por el ámbito espiritual. Si nosotros espiritualmente buscamos una intimidad, una relación con Dios, nos va a ir súper bien. Sobre todas las cosas quiero que todos aprendamos algo. Obedecer a Dios es lo más importante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos permitirá alcanzar todos nuestros objetivos en el ámbito secular. Si es que nosotros solamente nos enfocamos en las riquezas de este mundo, pues ¿de qué vale tantas riquezas si en el lugar a donde nosotros nos enfocamos, a la tierra prometida que Cristo nos ofreció, no necesitamos riquezas, sino nuestro trabajo espiritual? Y sobre todas las cosas debemos anhelar servirle a Dios. Lo más importante, obedecer y estar siempre en las cosas del Señor. En el ámbito secular podemos alcanzar muchas cosas, estudiar y hacer tantas cosas, y en el lugar donde estemos seamos luz y seamos un testimonio a seguir de los demás. No importa cuántos errores hayamos cometido, realizado, pero recuerda que Cristo ama a los imperfectos. Cristo vino para los que cometemos errores, como yo, como tú o como todos los que nos ven, pero sobre todas las cosas debemos perseverar en las cosas del Señor. Esto fue Entrevista sobre Ruedas con nuestro amigo Néstor Guamán, presidente del Consejo Consultivo de aquí de la provincia de Chimborazo. Muchas gracias. Hasta pronto, nos vemos.